Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, lamentablemente hoy está el tema este del paro, así que este tema yo realmente quería darlo con ustedes ahí en el aula, pero bueno, es lo que hay, como dije la otra vez, hay que adaptarse a lo que tenemos. Por suerte tenemos la virtualidad, porque si no tendríamos 2 clases por semestre más o menos. De todas formas, bueno, yo les voy a dar ahora el tema, porque no quiero dárselos sobre la fecha del parcial. Y como les dije en el mensaje que les mandé, vamos a ver, no sé la semana que viene qué pasa con nutrición, pero podemos conversar ahí lo que les quede dudas. Este tema se trata, que vamos a ver, de lo que principalmente vamos a hablar, si recuerdan, eh, los microorganismos, en particular las bacterias y los hongos, se multiplican en los alimentos. Y después tenemos los virus y los parásitos que no se multiplican en los alimentos. Eso puede ser, por ejemplo, una pregunta de examen. ¿Cuáles de estos se multiplican y cuáles de estos, o cuáles de estos no se multiplican? Así que sépanlo. Entonces hay factores que son del ambiente donde uno pone el alimento y del alimento en sí que pueden favorecer o no a que esos microorganismos se multipliquen, ¿sí? Entonces son cosas básicas con las que nosotros, o sea, principios básicos que ustedes tienen que conocer que nos pueden ayudar jugando con estos factores a conservar mejor los alimentos. De hecho, es lo que hacemos. Muchas veces lo hacemos sin saber por qué, sin saber los fundamentos atrás de eso. Entonces, como dice ahí, conocer estos factores ayudan a prevenir enfermedades, evitando que los microorganismos tengan un ambiente cómodo. O sea, yo puedo evitar darles todo servido para que ellos se multipliquen. Por ejemplo, cuando uno congela un alimento, ahora lo vamos a ver igual, bajándole la temperatura, le está dando un ambiente hostil para que se multipliquen los microorganismos con el frío y quedan frisados. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, ese es un ejemplo. Hay factores que son intrínsecos, que quiere decir que son del alimento, y siempre piensen in del alimento, ex de externo, extrínseco del ambiente, ¿sí? Como una regla memotécnica. In alimento, ex ambiente. Bien, entonces vamos a ver ahora los del alimento, ¿sí? Este es el primero, que es el por ahí más complicado para entender, pero es bastante sencillo cuando vean qué tipos de alimentos son. El primer factor se llama actividad de agua, se resume AW. Entonces, ¿qué dice ahí la diapositiva? El agua es necesaria para la vida. Como nosotros necesitamos tomar agua porque nuestro cuerpo tiene un 70% de agua, los microorganismos también necesitan agua. Entonces, la presencia de una cantidad importante de agua es necesario para que los microorganismos tomen los elementos nutritivos del medio ambiente. O sea, para que los microorganismos se puedan desarrollar, necesitan tener agua, agua que esté disponible para ellos. Si el contenido hídrico del ambiente externo desciende por debajo de cierto límite, o sea, si la cantidad de agua que hay en el ambiente donde está la bacteria baja por debajo de cierto límite, estos mueren o permanecen latentes o estáticos. Es decir, si por ejemplo está la bacteria en un desierto, ¿sí? Si el alimento es tan seco como un desierto, no van a tener agua, ¿sí? Entonces no se van a poder multiplicar. Pongamos, por ejemplo, un paquete de fideos secos. Los fideos secos son fideos al que se les sacó el agua. Entonces, si hay una bacteria ahí en ese paquete de fideos, va a estar va a ser un desierto ese alimento para ellos. No va a tener agua. Entonces, al no haber agua, ¿qué pasa? Pueden los microorganismos o morirse porque no tienen nutrientes, o pueden permanecer latentes, por ejemplo, como cuando forman una espora. ¿Se acuerdan que vimos eso? Entonces, este es el concepto por el cual, a ver si puedo pasar, este es el concepto por el cual hay unas definiciones que son el agua libre y el agua ligada en los alimentos. El agua ligada es agua ligada es agua que está ligada químicamente a otras moléculas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, en un alimento que tiene proteínas, por ejemplo, la carne,
parte de esa agua está unida químicamente a las proteínas de la carne. Esa agua no está disponible, ¿sí? Ese agua está como abrazada a la molécula proteica y no está disponible. Ahora, hay una parte del agua en ese pedazo de carne que está libre. Por ejemplo, si nosotros congelamos carne y después, pasa mucho con el pollo, por ahí es mejor, más fácil. ¿Vieron que cuando uno compra el pollo, en la bolsita hay un agua que se desprende? Bueno, eso es agua libre que puede ir y venir. O sea, si yo congelo el pollo y después lo descongelo, ese agua a veces se libera del pollo, está libre, ¿sí? Y esas dos aguas, digamos, del alimento, el agua ligada químicamente y el agua libre, forman el agua total de un alimento. ¿Cuál necesitan los microorganismos para vivir? El agua libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua ligada no la pueden usar, porque ese agua está unida a otra cosa, entonces no la pueden usar. Necesitan que haya moléculas de agua libre, ¿sí? Eso es muy importante. La actividad de agua, o sea, el agua, el AW, se le pone un valor. O sea, ¿para qué se pone un valor? Para hacer una división entre qué alimentos tienen más agua libre, digamos, más agua disponible, y hay alimentos que tienen menos agua disponible. Entonces, para hacer esa tabla, se clasifican los alimentos entre 0 y 1. 1 es el agua directamente, es el valor más alto. Y 0 van a ser los alimentos más secos de todos. Por ejemplo, acá tenemos entre 1 y 0,98 qué alimentos son los que tienen mayor actividad de agua, o sea, mayor AW, que tienen más agua para que los microorganismos se puedan multiplicar. Carnes frescas, las frutas, que tienen igual otros mecanismos de protección, pero son húmedas, digamos, tienen alta humedad. Hortalizas frescas, la leche, la manteca. Esto quiero que les quede claro. Les va a ser confuso porque no es solamente el agua lo que necesitan los microorganismos para multiplicarse. ¿Por qué no se multiplican las bacterias adentro de una manzana como se multiplican dentro de una carne? Ahora vamos a ver que las frutas, por ejemplo, la carne tiene proteínas que son muy importantes para que las bacterias se multipliquen. O sea, la proteína es un factor del alimento que también es un nutriente crítico, ¿sí? Las proteínas. En cambio, la fruta no tiene las proteínas y además tiene una membrana protectora, por ejemplo, la manzana, la cáscara, o sea, las cáscaras, quise decir, la manzana, la banana, todas las frutas que tienen cáscara tienen una protección. Entonces, no es lo mismo la carne que la leche, ni que una banana. Son distintos alimentos. Pero estos alimentos son los que tienen mayor AW. Luego le siguen un poquito más bajo el salame, los fiambres, los huevos, queso. Y así va bajando. Fíjense que 0,85 de AW es una medida. Dice, bacterias que causan enfermedades transmitidas por alimentos no se multiplican por debajo de este valor. Entonces, acá por abajo, fíjense que tenemos frutas desecadas, harinas, cereales, mermeladas, dulces, quesos duros, frutas secas. Ustedes van a decir, la mermelada es un alimento que tiene agua, pero ¿qué pasa? La mermelada tiene mucha azúcar y ese agua está ligada al azúcar. ¿Recuerdan que les dije recién que las moléculas de agua ligadas químicamente no están disponibles? Bueno, acá en las mermeladas el agua está ligada al azúcar, entonces no está disponible, entonces no es un alimento de alto riesgo de multiplicación microbiana. Por abajo de 0,60, ningún microorganismo, esto lo tomaría con pinzas, ningún microorganismo se multiplica chocolate, miel, pastas secas, leche en polvo, azúcar. Ningún microorganismo son bacterias, pero sí los hongos, ¿sí? O sea, los hongos tienen un alto margen de tolerancia, entonces uno puede encontrar un chocolate con hongos, uno puede encontrar una miel con hongos. El hongo es un microorganismo que tiene mucha más tolerancia a la falta de agua, se puede multiplicar, ¿sí? Entonces, estos alimentos igual se van a tener que conservar, como dice el rótulo. Más adelante lo vamos a ver, pero el rótulo es la información que viene en el envase de un alimento. Si, por ejemplo, dice para la leche en polvo, conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar, es porque así evito
darle lugar a que ingresen, sobre todo a que se humedezca, por ejemplo, la leche y a que ingresen, se multipliquen hongos, ¿sí? Por ahí no va a haber, mientras no tenga agua, no va a haber bacterias, pero recuerden que todas las cosas que vemos nosotros tienen que ver también con la conservación de los alimentos por la calidad. Si yo dejo una galletita, por ejemplo, seca, abierta, que es un alimento, fíjense, que tiene muy baja AW, tiene muy baja actividad de agua, AW baja, entonces tiene muy poca humedad. Si el ambiente en el que está puesta la galletita es húmedo, ¿qué va a pasar con la galletita? Va a tratar de equilibrar la humedad con el ambiente y va a absorber agua, digamos, se va a humedecer. Entonces, recuerden que todo lo que vemos nosotros no tiene que ver solo con evitar una enfermedad transmitida por alimentos, sino también tiene que ver con conservar los alimentos con buena calidad. A mayor AW, más crecen las bacterias. ¿Puedo manipular el AW? Esto puede ser una pregunta de examen. Perdón, tengo que tomar agua porque tengo la garganta seca. ¿Puedo manipular el AW? Sí. ¿Cómo? La adición de sal, azúcar u otras sustancias reducen el AW, porque ese agua se liga, ¿sí?, a esas moléculas de sal, de azúcar u otros conservantes y no queda disponible. Este valor, obviamente el AW, ¿cómo se disminuye? ¿Cómo? Deshidratando los alimentos, o sea, todos los alimentos que están desecados o deshidratados tienen menos actividad de agua, entonces tienen menos, están menos posible que se multipliquen bacterias, por eso el secado, por ejemplo, cuando veíamos el tema de la antigüedad y de cómo se conservaban los alimentos, la realidad es que sin saber, cuando ponían carne o frutas que se desecaran al sol sobre una piedra para que se sequen, esa carne secada, o sí, carne secada o salada con la salazón, estaban manipulando el AW por ahí sin saber los principios químicos, ¿sí? Pero bueno, yo cómo manipulo este valor, lo puedo manipular, sí, la industria lo hace, como desecando, deshidratando, congelando, porque al congelar, ya vamos a ver cuando vemos métodos de conservación, pero al congelar un alimento o al frizarlo, el agua congelada está menos disponible que el agua fresca, digamos, el agua líquida, quise decir. ¿Sí? Entonces no se pueden multiplicar las bacterias. También adicionando sal, azúcar y otras sustancias. Bueno, pensemos, por ejemplo, en cuál de estos alimentos los microorganismos se pueden reproducir más. Tenemos un pollo fresco con proteína, con alto AW, muy ahí, y la miel que tiene alta concentración de azúcar. Si estuviéramos en clase, ustedes me deberían decir el pollo. Bueno, pasamos a otro factor intrínseco, el pH, el famoso pH. El pH, que es potencial hidrógeno, es una escala, ¿sí?, que mide la acidez de un alimento. O sea, el pH mide la acidez de cualquier sustancia, pero estamos hablando de alimentos, ¿sí? Entonces, el pH mide, cuanto más bajo es el pH, más ácido es un alimento, y cuanto más alto es el pH, más alcalino es un alimento, ¿sí? Más bases tiene, sí, alcalinidad, por ejemplo, como el bicarbonato, ¿sí?, que neutraliza los ácidos, el pH alcalino, el bicarbonato neutraliza los ácidos, ¿sí?, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a ver que todo lo que tiene que ver con los alimentos que tienen proteínas, las carnes y todo, están siempre alrededor de 7, que es el pH neutro y es el pH de la vida. Nosotros, si nos midieran el pH de nuestro cuerpo, estaríamos alrededor de 7 porque es el pH neutro, es el compatible con la vida. Nuestro estómago tiene un pH bastante ácido, de 2, más o menos, 2 y pico, porque tiene ahí, se producen los ácidos estomacales que sirven para deshacer los alimentos, pero después el resto del cuerpo no tiene ese pH. Tenemos un montón de sistemas, un montón esto es biología y no tiene nada que ver, pero nuestro cuerpo tiene un montón de sistemas que se llaman buffer,
que siempre tratan de llevar todo en nuestro cuerpo hacia el 7, hacia la neutralidad, ¿sí? Entonces, por eso, otra vez les digo lo del bicarbonato. Cuando yo tengo acidez estomacal, siento el ácido, yo coloco algo alcalino para neutralizar ese ácido y tratar de llevarlo hacia 7. La mayoría de los microorganismos crecen mejor próximos a la neutralidad y por ello la totalidad de los alimentos considerados potencialmente peligrosos tienen un pH entre 4.6 y 7. Los alimentos de mayor riesgo de multiplicación microbiana son los que están cerca de la neutralidad. Pensemos y razonemos. Si el cuerpo vivo necesita un pH de 7, todos los alimentos que provengan de origen animal van a estar cerca de 7. La carne, los huevos, la leche, salvo el yogur y algunos alimentos procesados que se produce más acidez por las bacterias acidolácticas, por ejemplo. Pero fíjense que está la leche, los huevos, la carne, el pollo, todos esos alimentos están cerca de 7. Por eso, acá, por ejemplo, las frutas están más cerca de 4. Los cítricos también, las verduras están ahí cerca de 6. Y a esto que dice 4.6, que es un punto de control, es el pH mínimo al que se multiplica el Clostridium botulinum. ¿Vieron? ¿Se acuerdan el botulismo? Bueno, el punto de corte es 4.6, es el punto que por abajo de 4.6 no se multiplica la bacteria del botulismo. Por eso las conservas, que yo les dije que es importante que las conservas obviamente tienen un riesgo de que se forme esta bacteria, pero cuando se hacen las conservas a nivel industrial, si ustedes miran una lata, van a ver que dice ácido cítrico, se busca que el pH esté por abajo de 4.6 para poder evitar que si quedó alguna espora o algo de esta bacteria, yo le quito todo, le saco todo el riesgo de que se multiplique bajando el pH, ¿sí? Bueno, entonces, hay alimentos muy ácidos, alcalinos y muy alcalinos. Entonces, dentro de los alimentos ácidos, queso, leche, helados, pescados, se dividió así, ¿sí? Carnes blandas no son tan ácidos, ¿no? Fíjense que la categoría ácidos es por arriba de 4.6 y poco ácidos de 4.6 a 7. Entonces, en realidad, poco ácidos, acá un poco, de poco ácidos es uno de los puntos más críticos. Le falta el poco acá, hay que agregárselo. Poco ácidos, no sé, se cortó el cuadrito. Naranjita, es los alimentos más riesgosos de multiplicación de bacterias, ¿sí? Todo lo que tiene un pH que está acá, entre 4, 6 y 7, poco ácidos, ¿sí? Y después los muy ácidos son los de por abajo de 4,6. Por ahí es medio confuso esto, pero el naranja, es el de mayor riesgo de multiplicación de bacterias. Bueno, esto les dije recién. ¿En qué alimentos se usa el pH para evitar que se desarrollen microorganismos? En las conservas. Esta sería la respuesta. El pH en este caso se controla, se coloca un pH, se busca que estos alimentos tengan un pH bajo, se mide ese pH, que se estabilice. Las conservas tienen que quedar, por ejemplo, cuando se hacen las latas, tienen que quedar un tiempo estacionadas, no puede terminarse la lata y sacarse a la venta. Quedan un plazo, si mal no recuerdo son 8 días, y después agarran una de esas latas y la abren y miden que el pH se mantenga por abajo de ese valor que vimos, de 4,6, 4,3, por ahí tiene que estar. Entonces, eso es para que se estabiliza, quiere decir. Se estabiliza el pH y no sube o no se va a otro valor. Entonces, eso es obligatorio por el Código Alimentario Argentino. Bueno, entonces ya vimos la W, vimos el pH, ahora vamos a ver el potencial redox. Potencial redox tiene que ver con la posibilidad de crecimiento de las bacterias en distintos tipos de atmósferas. Hay bacterias que requieren más oxígeno que otras para sobrevivir.
son bacterias oxidativas, usan el oxígeno. Casi todos los mohos, las levaduras y muchas bacterias son bacterias oxidativas, así que necesitan oxígeno, eso simplemente es lo que quiere decir. Hay otras bacterias que crecen mejor en ambientes con poco oxígeno. Esto ya lo vimos, o sea, sin oxígeno. En este caso, por ejemplo, el Clostridium botulinum. Y hay otras bacterias que crecen bien en ambos tipos de atmósferas, como por ejemplo las enterobacterias. Si hay poco oxígeno, mucho oxígeno, estas bacterias se adaptan, ¿sí? Son bacterias que se adaptan al ambiente. ¿Para qué me sirve saber esto? ¿Por qué me sirve saber esto? Saber que hay bacterias que usan el oxígeno, que necesitan oxígeno es por lo que estamos viendo. Yo puedo jugar con, primero, puedo saber que hay bacterias que si yo saco el oxígeno van a multiplicarse como el botulismo. Después puedo saber que hay bacterias como las enterobacterias que se adaptan a cualquier ambiente, entonces sé que van a ser más resistentes. No debería haber enterobacterias en los alimentos, esa es la realidad. Después vamos a ver que yo puedo modificar con los envases de alimentos, cuando yo pongo envases al vacío, cuando pongo atmósferas modificadas, juego con el ambiente que yo le doy a estas bacterias. Por ejemplo, acá en la fotito se puede ver que hay alimentos con envasados, entonces lo que se busca con ese envasado a veces es cambiarle el ambiente y desfavorecer a que algunas bacterias se multipliquen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la mayoría de las bacterias son oxidativas, entonces la carne envasada al vacío le estoy sacando la posibilidad de que se multipliquen esas bacterias oxidativas. Entonces el alimento dura más. Obviamente hay que conservarlo bien, tiene que estar a la temperatura correcta, ahora lo vamos a ver eso por qué. Otro factor intrínseco del alimento es la composición química del alimento. Hay alimentos que por su composición favorecen más que otros al crecimiento de las bacterias. Este es el menos modificable porque yo ya sé que los alimentos con proteínas son los más riesgosos, proteínas y grasas son los más riesgosos de que se multipliquen las bacterias. No puedo jugar con esto porque yo no le puedo sacar a la carne la proteína. No le puedo sacar al huevo la proteína o la grasa, ni le puedo sacar a la leche la proteína. O sea, pierde lo que es, deja de ser lo que es. Entonces, de todos los factores del alimento no puedo jugar. Tengo que jugar con otros para conservar este alimento. Por ejemplo, esta carne que vemos en la foto, voy a tener que jugar con el frío, que ahora lo vamos a ver, es un factor del ambiente. Puedo jugar con los envases, puedo jugar con otras cosas, pero no puedo modificar la composición, porque si no deja de ser lo que es. Después, otro factor intrínseco, seguimos con los factores intrínsecos, son las estructuras biológicas y sustancias antimicrobianas. Son, por ejemplo, las cáscaras, ¿sí? La cáscara del huevo con su capita protectora, es una cubierta natural. La piel de los animales, por ejemplo, la piel del pollo, las cáscaras de las frutas, todo eso son estructuras biológicas protectoras por naturaleza. Por eso no tiene ningún sentido cuando uno ve que venden fruta cortada en una bandeja, porque estoy sacándole la protección. Lo mejor de todo es comprar fruta entera. Es un problema, que realmente es un problema, que en los supermercados venden, por ejemplo, yo entiendo que uno no va a comprar una sandía entera, pero al cortar la sandía a la mitad, estoy entregándole, y encima queda a temperatura ambiente, con una bandejita o como sea, le estoy dando por ahí la posibilidad de que ese producto se degrade y se contamine inclusive porque le saco su protección natural. Después también acá dice sustancias antimicrobianas. Hay sustancias naturales que, por ejemplo, el huevo tiene algunas enzimas antimicrobianas que después, cuando el huevo está recién puesto, esas enzimas están activas y previenen que se contamine el huevo, y cuando pasa el tiempo esas enzimas van desapareciendo y el huevo es más fácil de contaminarse. Por eso la conservación del huevo en la heladera, ya vamos a ver todo esto, no los quiero apabullar. Y después otra cosa que dice acá, microbiota competitiva. Hay, como les dije en la otra clase, los microorganismos compiten entre sí, compiten por espacio y muchas veces
hay microorganismos que no son patógenos, que le compiten a los patógenos por un tiempo. Después los alimentos, cuando van envejeciendo, le va ganando el patógeno a la flora natural, por ejemplo en el pescado y demás. Por eso mantener la cadena de frío, todo tiene un porqué, tiene que ver con esto. Ocurren fenómenos químicos y biológicos que hacen que ese alimento con el tiempo se vaya degradando, ¿sí? Porque se van produciendo modificaciones. Bueno, esto les dije recién. La competencia de la microbiota del alimento puede favorecer o inhibir algunas especies o grupos de microorganismos. Por ejemplo, las bacterias lácticas que producen ácido láctico inhiben o eliminan otros microorganismos. Por eso el yogur, por ejemplo, el yogur se le pone cultivo de ácido láctico, que es lo que produce el yogur, le da la acidez característica e inhibe que haya otros productos, o sea, otros microorganismos, por ejemplo. Ciertas bacterias como el Staphylococcus aureus y el Clostridium botulinum son malos competidores y no crecen apropiadamente en un alimento con un número alto de otros microorganismos, como ocurre en alimentos crudos. ¿Ven? Esto es muy importante porque ustedes me van a decir, pongo la carne al vacío y no desarrolla más el Clostridium botulinum. Bueno, no, por esto, porque si ese alimento es un cacho de carne, por ejemplo, hay otros microorganismos que le compiten al Clostridium botulinum y entonces inhibe que se forme. Ahora, ¿qué pasa si yo meto en un frasco la carne cortada, el aceite? Le doy otros elementos que por ahí sí le permiten a esta bacteria multiplicarse. Bueno, ahí terminamos con los factores intrínsecos, los del alimento. Ahora vienen los ambientales, ¿sí? Los factores del ambiente que pueden favorecer o inhibir que se desarrollen las bacterias. El primero y estrella es la temperatura. Acá este es como el más fácil de entender, pero quiero que lo entiendan porque cometen muchos errores en los parciales con esto, con este criterio. Ahora se los voy a explicar. Tomo un vasito de agua. Tenemos la temperatura, a ver si hay otro acá. Este es más fácil de entender. La temperatura, fíjense, los alimentos que se ponen de 5 grados para abajo es la temperatura de la heladera, ¿sí? Ahí es donde hablamos de la cadena de frío. Yo un alimento que necesita refrigeración, por ejemplo, un queso, un yogur, carne, crema, manteca, todo ese tipo, rellenos, tortas, tartas rellenas, todo ese tipo de alimentos. ¿Qué pasa? Yo lo voy a poner en la heladera, ¿por qué? Porque si hay bacterias, estas bacterias van a quedar, les va a dar sueño, se van a quedar más dormidas y no se van a multiplicar tan rápido, ¿sí? Entonces acá las bacterias en la heladera no es que dejan de multiplicarse, pero se multiplican mucho más lento. ¿Qué pasa entre los 5 grados y los 63 grados? Esto es un margen súper rápido, súper grande, pero a mí lo que me importa que les quede claro es que cualquier ambiente de nuestra casa, de la cocina, está más o menos alrededor de los 20 grados, ¿no? 20, 25 grados, 18 grados. Esta es la temperatura a la que está una cocina, a veces un poco más cerca de 30. La temperatura a la que está un lugar donde nosotros estamos todo el día trabajando, nuestra casa. Y fíjense que esta temperatura está en la zona de peligro. ¿Qué significa la zona de peligro? Es donde los microorganismos se reproducen muy rápidamente, ¿sí? Tienen todas las condiciones adecuadas para multiplicarse. Por ejemplo, si hablamos de un cacho de carne o hablamos de un relleno de una tarta, tienen los nutrientes, tienen la humedad y tienen la temperatura adecuada. Entonces acá se multiplican. Por arriba de los 63 grados es la temperatura de cocción, ¿sí? 75 grados es como la mejor temperatura. Los microorganismos empiezan a morir porque el calor los mata y, salvo las esporas del Clostridium botulinum que necesitan más temperatura, y a 100 grados, más o menos entre estas temperaturas, se produce la muerte microbiana. Entonces, este concepto quiero que les quede muy claro, ¿sí? Más o menos de 5 grados para abajo es la temperatura a la que tiene que funcionar una heladera. Ideal de 1 a 4 grados.
Por abajo de menos 18 grados no hay crecimiento bacteriano. Las bacterias están dormidas. En la heladera tienen sueño, pero un poquito se multiplican. Y después, de 5 a 63 grados, esto es cuando, si yo les pregunto, ¿cuál es la temperatura, el rango de temperatura del cual hay que salir rápidamente o no hay que dejar un alimento mucho tiempo? Es entre 5 y 63 grados, ¿sí? Por ejemplo, en un buffet, que eso ya lo vamos a ver, si yo voy a un buffet frío, los alimentos, vieron que les ponen en los buffets, le ponen las escamas de hielo, por ejemplo, o una heladera exhibidora, los alimentos frescos se tienen que mantener por debajo de 5. Y después, el buffet caliente se tienen que mantener por arriba de 63. Si no le estoy dando esos alimentos, toda la posibilidad de multiplicarse rápidamente los microorganismos. Hay que salir rápido de esta zona de peligro. Si yo hice un relleno de una tarta, por ejemplo, y no la voy a hacer en ese momento al horno, hice, por ejemplo, el relleno para empanadas de carne, y lo hice a la mañana el relleno y las empanadas las voy a armar a la noche, ese relleno lo tengo que guardar en la heladera. No lo puedo dejar a esta temperatura, porque por más que lo haya cocinado y se hayan muerto los microorganismos, ese relleno queda expuesto al ambiente, a la tierra que vuela, a que uno estornude o tosa o lo manipule o le meta una cucharada. Está expuesto y está perfecta esa temperatura para que se multiplique cualquier microorganismo que caiga dentro de ese relleno. Entonces lo tengo que llevar a la heladera. ¿Es modificable la temperatura? Y claro que sí, es con lo que más jugamos. Cocinando, congelando, poniendo la heladera, es nuestro factor estrella para modificar. La temperatura es el factor ambiental que más afecta el crecimiento de los microorganismos. Crecen en general en un intervalo de -8 a +90. No todos, algunos tienen amplio rango, pero la temperatura óptima para casi todos los microorganismos patógenos es de 35 grados. Fíjense, si no ¿a qué temperatura está nuestro cuerpo? 35 grados. Los patógenos, los microorganismos patógenos que enferman se adaptan a la temperatura corporal de un ser de sangre caliente como nosotros y los animales. Entonces, ¿por qué tenemos fiebre? Miren que no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué tenemos fiebre? O sea, ¿por qué nuestro cuerpo lleva la temperatura de 38 grados y nos empecinamos en bajar la fiebre? Bueno, porque el cuerpo está tratando de matar a los microorganismos que tienen su temperatura óptima acá. Entonces, la fiebre es un factor de defensa de nuestro cuerpo. Obviamente, la fiebre muy alta puede traer consecuencias, pero en realidad es un factor de protección. Es bueno que nuestro cuerpo genere temperatura porque se está buscando defender. Fíjense qué cosas que uno no se lo podría pensar si no te lo explican. Congelación y refrigeración. Los efectos letales de la congelación y refrigeración dependen del microorganismo. Algunos, la mayoría de los patógenos, pueden sobrevivir largo tiempo en alimentos congelados. Por ejemplo, la bacteria que produce el síndrome urémico hemolítico resiste las temperaturas de congelación. Queda congelada la bacteria, por decirlo de alguna manera, dormida, pero está activa. O sea, yo podría contagiarme de la bacteria del síndrome urémico desde un alimento congelado. Cocción. La resistencia a temperaturas elevadas depende de las características del microorganismo. Staphylococcus aureus es el más resistente. Puede sobrevivir a 60 grados durante 15 minutos. Por eso se pone una temperatura por arriba de ese valor, ¿sí? Porque es como un valor de corte. Uno debería cocinar la carne, los rellenos y demás por arriba de 65 grados por 3 minutos, más o menos. ¿Sí? 65 grados por 3 minutos es como el tiempo mínimo y a la temperatura mínima a la cual mueren los microorganismos. Efecto de bajas temperaturas. Retardo detiene la multiplicación en el alimento. O sea, fíjense, la temperatura de -2 a 4 grados retarda la multiplicación de los alimentos. Y -18 o menos, retardo detiene la multiplicación. Quedan ahí, digamos. En los dos casos, quedan ahí. Tiempos cortos es que uno no puede dejar no sé, hay una fecha de vencimiento, por ejemplo. Una crema, no es que uno la va a dejar en la heladera por 3 meses, porque se va a poner fea. A -18 menos,
permite tiempos más largos, entonces por eso nosotros frizamos. Este microorganismo queda mucho más paralizado por mayor cantidad de tiempo, a menos 18 grados o menos, ¿sí? Falta poco ya, les aviso, por las dudas, por si se aburren. Otro factor extrínseco del ambiente es la humedad ambiente, ¿sí? Y esto es muy importante, siempre la humedad ambiente busca ponerse en equilibrio con la humedad del alimento. ¿Recuerdan que les dije que, por ejemplo, si dejan una galletita, un fideo seco, una harina abierta, una leche, se va a humedecer si el ambiente es húmedo? O sea, no es que queda igual, no es lo mismo dejar una bolsa de leche en un depósito que tiene humedad abierto, porque va a buscar equilibrar la humedad del alimento en la humedad atmosférica. Si es un alimento seco como la leche en polvo, ¿cuál va a tener más humedad? Si bien en Bariloche ahora está habiendo bastante humedad, pero bueno, obviamente que va a tener más humedad el ambiente que la leche en polvo. Entonces, se van a buscar equilibrar esas atmósferas. Se va a humedecer la leche con la humedad del ambiente y eso va a predisponer que esa leche en polvo se enmohezca, crezcan algunas bacterias no deseadas, o sea, va a predisponer a que ese alimento se contamine. Por eso es que se pide que la leche, por ejemplo, que ese producto seco se cierre bien, por ahí se puede poner en un envase, digamos, para el depósito, pero que no quede abierto y expuesto. Por eso también los envases de algunos alimentos tienen capas. No es lo mismo, o sea, si ustedes abren, por ejemplo, hablo de la leche en polvo, de la harina o sobre todo la leche, ese tipo de productos, porque son industriales, porque es lo que ustedes más van a encontrar. Van a ver que un envase de leche en polvo viene como con una capita plástica dentro, y eso es porque busca protegerlo de que se humedezca ese producto, por ejemplo. Los envases cumplen un rol fundamental en todos los productos, todos los alimentos que son industriales, ¿sí? O sea, vienen a reemplazar lo que dijimos antes que eran las cáscaras, por ejemplo. Espero que se entienda. Entonces, alterando los gases de la atmósfera, es posible retrasar la multiplicación microbiana en los alimentos sin disminuir o modificar la humedad relativa. Por ejemplo, a ver si está acá, esto. Los envases alimentarios de atmósfera modificada. Yo puedo modificar, digamos, puedo proteger esos alimentos jugando con la atmósfera del alimento. A ver si ahora sí puedo ver acá. Humedad relativa. Una humedad relativa excesivamente baja ocasiona una pérdida de agua en los alimentos. Eso también, por ejemplo, esto tiene mucho que ver, es complicado, pero en lo que son las cámaras. Por ejemplo, yo tengo una cámara de verduras, que la tengo por ahí a 10 grados para que las verduras se me conserven mejor, pero si el motor está sacándole la humedad, si tengo yo puedo hacer circular el aire dentro de la cámara. Si el aire circula muy rápido, le va a sacar la humedad a las hortalizas, a las verduras, y me las va como a marchitar, me las va a secar. Entonces, si uno tiene una cámara, por ejemplo, para conservar hortalizas, frutas, verduras, tiene que calcularse bien los metros por segundo en los que circula el aire para no desecar, sacarle la humedad al alimento, ¿sí? Por eso pasa esto. Una humedad relativa excesivamente alta favorece la multiplicación de microorganismos capaces de producir alteraciones en los alimentos almacenados. Nos pasa en la heladera de las casas. La heladera de las casas es un ambiente bastante húmedo y nosotros no podemos jugar con la humedad de nuestra heladera. Por esto es que pasa que a veces yo dejo una fruta cortada a la mitad y se me hacen hongos, porque el ambiente favorece, si bien está por ahí a 5 grados, pero yo abro la heladera, cierro la heladera, los hongos tienen mayor tolerancia a la temperatura, mayor tolerancia a todo, y ese alimento que por ahí está cortado se me llena de hongos. Entonces, la humedad modifica, digamos, puede modificar al alimento. Esto de las cámaras es muy importante que se lo anoten, ¿sí?
Entonces, yo cómo juego con la composición de la atmósfera, atmósferas modificadas, atmósferas controladas, vacío. Esto que se llama atmósfera modificada se le inyecta a este envase una mezcla de nitrógeno, oxígeno y a veces otros gases para que ese alimento se preserve mejor. Estamos en este punto, estamos como en una modificación tecnológica de alto nivel, en este caso, porque estamos jugando, eso tiene un costo bastante alto hacer esto, ¿sí? Es hacer un envase adecuado, con una protección adecuada, una atmósfera modificada, son alimentos que no se ven mucho en Argentina, sinceramente. Bueno, y para terminar, clasificación de los alimentos, con todo lo que vimos podemos hacer una clasificación de los alimentos, con la combinación de las distintas cosas que vimos, de alto riesgo, mediano y bajo riesgo. Los alimentos de alto riesgo en general son todos los que vimos que tienen el pH alrededor de 7, alta AW y son alimentos frescos, digamos, tienen proteína, tienen sustancias que favorecen la multiplicación microbiana y que necesitan el frío para frenar los procesos de multiplicación microbiana. Carnes, pescados, vegetales, conservas, lácteos, arroz cocido, fíjense el arroz cocido, ¿por qué? Porque el arroz seco, el arroz cocido tiene hidratos de carbono como el almidón que le dan, son muy ricos para las bacterias y muy alta humedad disponible. Entonces el arroz cocido es un alimento muy riesgoso, ¿sí? Vimos el Bacillus cereus, se pueden dar cuenta porque es riesgoso. De hecho, hay un chico en Inglaterra que dejó un arroz 3 días en su habitación en temperatura ambiente, se lo comió y se murió, porque tenía tanta toxina que se murió. Los alimentos de mediano riesgo, que pueden tener una humedad alta y algunos nutrientes como las grasas, que son buenos para las bacterias, bombones rellenos, pastas rellenas, etc. Yo las pastas rellenas las pondría en alimento de alto riesgo, pero bueno. Y los alimentos de bajo riesgo, chocolates, galletitas, todos los alimentos no perecederos, los alimentos secos en general, etc. Esta es la clasificación. Bueno, hasta acá llegamos. Yo ya sé que siempre digo lo mismo, me encanta este tema. Por favor, tomen apuntes, se los voy a dejar, les voy a dejar un resumencito de esto. Es un tema hermoso y no sé si es un tema muy difícil, pero es un tema que hay que prestarle atención, ¿sí? Así que cualquier duda les voy a dejar un foro, por favor, háganme las consultas, por favor, porque no quiero que se queden con dudas, ¿sí? De todas formas, si la semana que viene nos vemos y tienen dudas, me gustaría que me las hagan ahí también en clase, así les queda claro el tema. Porque con esta base ya vamos a empezar a hablar de las buenas prácticas de manufactura. Ya vamos a empezar a hablar lo que es cómo prevenimos todas las enfermedades y cuidamos los alimentos. Bueno, adiós.